Amén y gracias a Dios. Gracias, Estefanía. Bueno, muy buena tarde para todos. Por favor, hágame saber si me está viendo bien, me está escuchando bien. Y si es así, pues comenzamos de una vez. Usted me dirá. No, pero ya tiene que ver allá con su equipo, Pepe. Toca subirle allá. ¿Cómo está, Pedro Felipe Fabro Galvis? Qué alegría escucharle su melodiosa voz. ¿Me está escuchando bien? ¿Me está viendo bien? Ok, listo. Muy bien. Continuemos entonces. Seriedad, muy serio, está muy serio. Vamos a ver si le podemos sacar una risa a Pepe que nunca se ríe. Ok, bueno, buena tarde, bienvenidos. Hace 8 días dije que hoy nos correspondía a nosotros iniciar la última unidad del curso de antropología bíblica, ¿cierto? Es jueves, antropología bíblica. Ya hemos visto hasta el momento 9 partes, 9 unidades. Mire lo grande que es, pero cuando hay juicio, pues lo grande no se siente, lo grande no se nota. Hoy nos corresponde a nosotros iniciar, estrenar lo que sería la parte 10. Esta parte 10 viene a analizar la última parte que nos corresponde analizar de las partes que conforman al ser humano. ¿Cuál es la última parte que nos corresponde analizar? La parte en la cual no hemos hecho énfasis. ¿Cuál sería? Responda, por favor. Si tiene que repasar en su cuaderno, pues repase en su cuaderno. Ya hablamos de, pero también ya hablamos de, pero no hemos profundizado el tema. ¿Cuál tema? El tema del cuerpo. Muy bien. Entonces esta parte 10 se llama análisis del cuerpo, así se llama. Escríbalo allá en su cuaderno, por favor, parte 10. Y se llama análisis del cuerpo. Análisis del cuerpo. Muy bien. Y esta parte 10 que se llama análisis del cuerpo está conformada por 4 diferentes lecciones. La lección número 1 se llama el creyente y el cuerpo. ¿Qué tal el título? La lección número 2 se llama la enfermedad. ¿Qué tal el título? La lección número 3 se llama Dios es la vida del cuerpo. ¿Qué tal el título? Y la lección número 4 se llama la victoria sobre la muerte. ¿Qué tal el título? Le repito los 4 títulos porque usted sabe cuál es la pregunta que después de esto yo le voy a hacer. Primer título, el creyente y el cuerpo. Segundo título, la enfermedad. Tercer título, Dios es la vida del cuerpo. Cuarto título, la victoria sobre la muerte. Hágame el favor y escoja de los 4 el que le parece a usted más interesante. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Escriba el numerito solamente, no tiene que escribir todo el título, escriba el numerito solamente y yo le voy entendiendo. El 3 y el 4 dice la señora Zoila. Dios es la vida del cuerpo, la victoria sobre la muerte. El 1 y el 4, el creyente y el cuerpo, la victoria sobre la muerte. El 2 y el 4, la enfermedad, la victoria sobre la muerte. El 3 y el 4, hola Mario, Dios en la vida del cuerpo, la victoria sobre la muerte. El 1 y el 4, el creyente y el cuerpo, la victoria sobre la muerte. El 2 y el 4, la enfermedad y la victoria sobre la muerte. Bien. Ok. Bienvenidos entonces a la lección número 1 que se llama el creyente y el cuerpo. El creyente y el cuerpo. ¿Cuál es la perspectiva que debe tener el creyente acerca de su propio cuerpo? Pues la perspectiva que debe tener el creyente acerca de su propio cuerpo es la perspectiva que aparece en la Sagrada Escritura. No puede tener otra clase de perspectiva. Lo que enseña la Biblia se convierte en su perspectiva. Lo que enseña la Biblia se convierte en la verdad con respecto a su propio cuerpo. Así como ya pasamos nosotros escudriñando lo que es el espíritu del hombre, y así como ya pasamos nosotros escudriñando lo que es el alma del hombre, ahora pasamos escudriñando lo que es el cuerpo del hombre. Para entender esto hay varios pasajes que son bien importantes. Hoy vamos a revisar nosotros al menos 2 pasajes. Ubíquese en Romanos capítulo 8, versículo 10, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 10. Me avisa cuando ya.
Romanos 8:10. Tiene que avisarme cuando ya. Cuando me aparezca un ya, iniciamos la lectura. Ya. Muy bien. Romanos capítulo 8, versículo 10 dice lo siguiente: pero si Cristo está en vosotros, ¿en quién está Cristo? ¿En quién de los aquí presentes conectados está Cristo? ¿En quién? Gracias, hermana Marta León, que dice en mí. Germán dice en mí. Pedro Felipe Forero Galvis, o le digo Pepe, ¿cómo quiere que le diga? Dice en mí. Marta Poveda dice en mí. Estefanía dice en mí. La señora Zoe le dice en mí. Marley dice en mí. Muy bien. Si Cristo está en vosotros, porque esto es algo que solamente le compete a aquellas personas en las cuales está Cristo. Si en usted no está Cristo, esto no es para usted. Pero si en usted está Cristo, esto es para usted. Si en usted no está Cristo, el consejo es: reciba a Cristo como su Señor. Pero si usted ya recibió a Cristo como su Señor, ya creyó en el Evangelio, pues Cristo está en usted. Si Cristo está en vosotros, a continuación miren lo que menciona: el cuerpo, y por último menciona el espíritu. ¿Sí se da cuenta? El texto le está hablando a personas que están en Cristo, y a continuación habla del cuerpo de los que están en Cristo y del espíritu de los que están en Cristo. Una cosa es la condición del cuerpo de los que están en Cristo y el espíritu de los que están en Cristo, y otra cosa es la condición del cuerpo y el espíritu de los que no están en Cristo, o sea, de los que no son creyentes. Si usted es creyente, le repito, este versículo es para usted. Y este versículo comienza a relatar, a narrar la condición del cuerpo en el creyente y la condición del espíritu en el creyente. Así que este versículo es de demasiada importancia. El texto dice: el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál es la condición del espíritu? Escríbalo ahí. Es una palabra de 4 letras. ¿Cómo está el espíritu? ¿Cuál es la condición del espíritu de una persona que está en Cristo? El espíritu está vivo. Antes, ¿cómo estaba el espíritu? Cuando yo no estaba en Cristo, el espíritu estaba muerto. Por eso dice Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero ahora estamos vivos para Dios. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Estamos vivos en qué sentido? Estamos vivos espiritualmente hablando. En ese sentido estoy vivo. ¿Cómo sé que estoy vivo? Porque amo a Dios, quiero a Dios, me acerco a Dios, me gozo en Dios, me deleito en Dios, quiero orar, quiero leer la Biblia, quiero servirle. Todo eso revela que yo estoy vivo espiritualmente hablando. Sin embargo, aunque yo estoy vivo espiritualmente hablando, ¿en qué condición, según el versículo, se encuentra mi cuerpo? ¿En qué condición se encuentra mi cuerpo, según el mismo versículo? El cuerpo se encuentra, muy bien, ahí lo tiene usted, está muy claro. El cuerpo se encuentra muerto. Ahora usted dirá, si no lo está entendiendo desde el punto de vista teológico, si no lo está entendiendo desde el punto de vista de la antropología bíblica, pues usted dirá, pero el versículo está mintiendo porque mi cuerpo no está muerto. Pues si usted entiende muerte como ya no estar en este plano, usted está interpretando de manera equivocada. Pero si usted entiende muerte según el significado de la palabra muerte, ¿qué significa la palabra muerte? Muerte significa separación. Excelente. Siempre todo entiéndalo desde el punto de vista de la teología, desde el punto de vista de la Biblia. ¿Qué significa muerte? Separación. ¿Por qué? Se lo repito otra vez. Porque cuando una persona muere, los 3 componentes se separan. Los 3 componentes se desunen. No falta el perdido que diga, ¿cuáles 3 componentes? Y entonces usted me hace el favor y le aclara a su hermano en Cristo cuáles son los 3 componentes que se separan cuando una persona muere. Escríbalo ahí, por favor. ¿Cuáles son?
Los únicos tres componentes, las únicas tres cosas que nos componen. Muy bien, escríbalo correctamente, ¿no? Entonces, correctamente es en el orden que aparece en la Biblia. En el orden que aparece en la Biblia es espíritu, alma y cuerpo. También puede decir cuerpo, alma y espíritu y cuerpo, pero tratamos de ser lo más ordenados y lo más ceñidos a la palabra que podamos. Esos tres componentes están juntos mientras que una persona está viva, lo cual quiere decir que una definición de vida o de vivo es unión. ¿Sí? Una definición de vida o de vivo es unión. Estoy vivo, quiere decir los tres componentes están juntos. Se murió, quiere decir los tres componentes se separaron. Vida, unión. Muerte, separación. ¿Lo entiende así? Vuelvo y se lo repito. Vida, unión. Muerte, separación. ¿Qué pasó con la relación? Está viva, quiere decir los dos están juntos. ¿Qué pasó con la relación? Se murió, quiere decir los dos se abrieron, se separaron. ¿Lo entiende así? ¿Lo capta así? ¿Quién lo está entendiendo así? Levante la manito ahí virtualmente de alguna manera, o escriba así, o escriba yo, o escriba está claro, o alguna cosa, para yo saber que usted lo está entendiendo. Ok, muy bien. El texto en el versículo 10, regresando al texto, dice que el espíritu está vivo. Si vida es unión, pues el espíritu está unido. El espíritu humano está unido ¿a quién? Y ahí usted sabe que el espíritu está vivo. El espíritu humano está unido ¿a quién? Y ahí usted sabe que el espíritu está vivo. ¿A quién está unido? Responda, por favor. El espíritu humano está unido ¿a quién? Al Espíritu Santo. Excelente. Puede decir a Dios. Excelente. Puede decir a Cristo. Excelente. Muy bien. Si el espíritu humano está unido a Dios, está unido a Cristo, está unido al Espíritu Santo, está unido a las cosas del Espíritu, ahí usted sabe que su espíritu está vivo, que ha pasado de muerte a vida. Pero, aunque el espíritu está vivo, porque está unido a Dios, usted encuentra una triste condición en su propio cuerpo. ¿Es o no es? Su cuerpo está muerto, en la definición de muerto. Su cuerpo está separado. Su cuerpo lucha por mantenerse apartado de Dios. Es decir, su espíritu va para un lado y su cuerpo parece que va para el otro. ¿Es su condición o no es su condición? ¿Lo vive o no lo vive? ¿Lo experimenta o no lo experimenta? ¿Es su lucha diaria o no es su lucha diaria? ¿Qué dice usted? Así es. Así es. ¿Por qué el texto dice, aunque lo vamos a analizar más adelante, o si no dentro de 8 días si no nos alcanza el tiempo, por qué el texto dice, sino que golpeo mi cuerpo, porque el cuerpo, y lo pongo en servidumbre? Eso quiere decir, yo no dejo que mi cuerpo haga lo que mi cuerpo quiere hacer. Eso significa, yo no dejo que mi cuerpo haga lo que mi cuerpo quiere hacer. ¿Y qué quiere hacer mi cuerpo? Mi cuerpo quiere pecar. Porque mi cuerpo es incitado, influenciado por mi alma. ¿Qué quiere hacer mi espíritu? Servirle al Señor Jesucristo. Algunos se rinden a su cuerpo, otros se rinden a su espíritu. Los que se rinden a su cuerpo son carnales. Los que se rinden al espíritu son espirituales. ¿Estamos claros con esto? Usted me dirá, ¿estamos claros con esto? Muy claros, muy bien. A continuación dice, y si el espíritu, el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Aquí de quién está hablando? ¿De la obra de quién? En el versículo 11. Frente a la triste condición de mi cuerpo que está separado de Dios, que quiere jalonearme hacia el pecado, lo dijo el versículo 10, aparece el Santo Espíritu de Dios y se dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. Levantó de los muertos el cuerpo de Jesús. Ahora, quiero que se dé cuenta aquí o comience usted a calcular el gran poder del Espíritu Santo. ¿Por qué?
Porque levantar de los muertos el cuerpo de Jesús no era tarea fácil. Si usted se acuerda, la manera como el Señor Jesucristo fue masacrado en su cuerpo, eso quiere decir que su cuerpo quedó hecho nada. Su cuerpo se convirtió en una completa llaga. No nos cansamos de decir que los romanos latigaban hasta que blanqueaba el hueso. Eso quiere decir que los músculos colgaban por los huesos del Señor Jesucristo. Su rostro completamente desfigurado. ¿Se acuerda de ese sermón que se llamó Desfigurado? En donde analizábamos nosotros la crucifixión del Señor Jesucristo desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista médico. Su rostro completamente desfigurado, sus párpados completamente reventados, lo agarraron a puñetazos. ¿Qué quiere decir? Que sus dientes ya no estaban en sus encías, sus sienes, pues a él lo agarraron a cañazos, aparte le pusieron una corona hecha de espinos. Su cabeza, sus vellos, sus vasitos sanguíneos se reventaron y por sus vellos, los cabellos de su cabeza corrían gotas de sangre mezclada con sudor. Sus manos, sus pies, su espalda, sus muslos, su abdomen, sus caderas, todo fue completamente masacrado. Levantar de los muertos ese cuerpo, una tarea imposible para los hombres. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para levantar de los muertos al Señor Jesucristo, una de las cosas que tenía que hacer el Espíritu Santo era hacer qué con ese cuerpo, porque fue resucitado con el mismo cuerpo. Una de las cosas que tenía que hacer el Espíritu Santo con ese cuerpo para levantarlo entre los muertos, para resucitarlo entre los muertos, era, pero Felipe está utilizando una palabra muy buena, que es restaurarlo. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa qué? Espero su respuesta, por favor. Muchas gracias. Excelente, Germán. Pues una de las cosas que tenía que hacer el Espíritu Santo con el cuerpo masacrado del Señor Jesucristo para sacarlo entre los muertos y darle vida, es decir, resucitarlo, pues era sanarlo totalmente. Sanidad. Sanidad. Lo único que se conservaría en cuanto a heridas o llagas en ese cuerpo, sin restaurarlo todavía, sin sanarlas todavía, serían las heridas o las llagas de las manos y del costado, con el fin de que sirviera como testimonio a los discípulos incrédulos y escépticos que todavía no creían que el que fue crucificado ahora había sido resucitado entre los muertos. Algunos dicen erróneamente que el Señor Jesucristo fue resucitado, pero no con el mismo cuerpo, sino que fue resucitado con un cuerpo glorificado. Ellos dicen, fue resucitado con un cuerpo glorificado. El Señor se aparece a sus discípulos no con el mismo cuerpo que tenía antes de la muerte, sino con el cuerpo glorificado a partir de la resurrección. Pero póngase a pensar en eso. ¿Se alcanza usted a imaginar un cuerpo glorificado con heridas? Un cuerpo glorificado con heridas en las manos y con heridas en el costado. Un cuerpo glorificado herido. Un cuerpo glorificado apuñaleado. Un cuerpo glorificado lacerado. Un cuerpo glorificado con heridas abiertas. ¿Se lo alcanza usted a imaginar? Usted tiene que responder acá, ¿no? Tiene que responder. Por favor, hágame saber si está presente.
de alguna manera hágame saber que está presente. ¿Cómo hace saber que está presente? Respondiendo la pregunta. ¿Se alcanza usted a imaginar un cuerpo glorificado herido, con heridas abiertas? ¿Se alcanza usted a imaginar un cuerpo glorificado que cocina un pez, come pescado y come pan? Si Cristo hubiese sido resucitado con otro cuerpo, es decir, un cuerpo glorificado, y no el mismo cuerpo que tenía antes de la muerte o del asesinato, ¿cómo los discípulos se convencerían de que ese que se les está apareciendo es el mismo Señor Jesucristo que fue crucificado? Si se aparece con otro cuerpo y dices que soy Jesús, o sea, a usted se le aparece una señora X y le dice soy su mamá y usted le cree. Usted dirá, no, usted no es mi mamá. ¿Por qué? Pues porque físicamente no es mi mamá. Jesús se tenía que aparecer a sus discípulos. Apareció a los 12, apareció a más de 500. La gente lo reconoció. Algunos, después de una segunda vista, o después de una segunda mirada, o después de una segunda percepción, pero todos lo reconocieron que era Jesús. ¿Y cómo lo reconocieron que era Jesús? Por varios aspectos de su espíritu, de su alma, pero sobre todo por varias características de su cuerpo. Si a mí se me aparece Jesús con un cuerpo que no es el cuerpo que yo conocía antes de su muerte, yo no creo que sea Jesús resucitado. Ahora algunos dicen, no, pero tiene que ser glorificado, porque la Biblia dice que una vez estaban los discípulos encerrados y el Señor entró a la habitación. Entonces algunos dicen, y yo escuché un sermón que decía, el Señor atravesó la pared e ingresó a la habitación. Ve, pero eso yo no lo encuentro en la Biblia. Lo que encuentro en la Biblia es que los discípulos estaban en un aposento con la puerta cerrada y que el Señor entró. No dice que atravesó la pared. No dice que atravesó la pared. Lo que dice es que estaban en una habitación a puerta cerrada y el Señor entró. En este momento yo estoy en una habitación donde acabo de dar un sermón, estoy a puerta cerrada. Si alguien entra a esta habitación, ¿qué tiene que hacer que quiere entrar a la habitación? Atravesar la pared. Si quiere atravesar la pared, le toca tener un cuerpo diferente, como un cuerpo de ángel. Si no tiene un cuerpo de un ángel, o sea, un cuerpo espiritual, no puede atravesar la pared. Si tiene heridas en su cuerpo, no puede atravesar la pared. Si tiene heridas en su cuerpo, no puede atravesar la pared, porque está demostrando que su cuerpo tiene carne y tiene huesos. Entonces, de la única manera como un cuerpo que tiene carne y huesos puede entrar a una habitación que tiene la puerta cerrada es, pues, abriendo la puerta y entrando. Pero cuando uno tiene ideas equivocadas en la cabeza, pues cualquier argumento es válido para demostrar lo que no es. Así es sencillo. Entonces dése cuenta que levantar de los muertos el cuerpo de Jesús no era una tarea sencilla. Tenía que sanarlo, tenía que restaurar ese cuerpo. ¿Qué pasa? Pregunto, ¿qué pasa? Usted que es tan inteligente, mi estimado hermano, ¿qué pasa si el Espíritu Santo resucita el cuerpo de Jesús, pero no lo sana? Lo resucita, analice, está en el sepulcro, lo resucita, abre los ojos, pero no lo sana. Si no lo sana, ¿qué pasa con el cuerpo? No. Si no lo sana, ¿qué pasa con el cuerpo? Esto es muy fácil de responder. Responda, por favor. Gracias. No, no hay respuesta correcta todavía. No hay respuesta correcta todavía. Es obvio. Excelente. Excelente. BJAFBICIA. Muy bien. Excelente, Estefanía Caballero.
Pues en sí, si el Espíritu Santo resucita el cuerpo de Jesús, pero no lo sana, se vuelve a morir inmediatamente. Le pongo otro ejemplo. La persona murió de cáncer. El Espíritu lo resucita, pero no le sana el cáncer. ¿De qué murió? De cáncer. Lo resucita. Si se murió de cáncer, quiere decir que ya lo tenía en estado terminal. El Espíritu lo acaba de resucitar, pero no le sana el cáncer. El cáncer sigue en estado terminal. ¿Qué pasa con el cuerpo aún resucitado? ¿Qué pasa con el cuerpo inmediatamente? El cuerpo se vuelve a morir inmediatamente. Se vuelve a morir inmediatamente. El cuerpo de Cristo fue resucitado y no se murió inmediatamente. ¿Por qué? Porque fue resucitado, pero a la vez fue sanado. Solamente quedaron unas heridas, unas llagas para demostrar, o como demostración, o como prueba a los discípulos escépticos, solamente para eso. Y para demostrar que el Señor había resucitado con el mismo cuerpo con el cual fue crucificado, y no con otro cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Nunca se imagine que usted con un cuerpo glorificado va a andar por ahí comiendo galletas en el reino de los cielos. No. Cristo no resucitó con un cuerpo glorificado. El mismo Señor Jesucristo ora en Juan capítulo 17 y dice: glorifícame, Padre, al lado tuyo con aquella gloria que tuve desde el principio. La gloria. Un cuerpo glorificado es semejante al de Apocalipsis capítulo 1. ¿Se acuerda de la descripción? El rostro semejante al sol, pues ese rostro no lo tenía cuando resucitó. Sus cabellos blancos como la lana, pues esos cabellos no los tenía cuando resucitó. Sus pies semejantes al bronce bruñido, pues esos pies no los tenía cuando resucitó. ¿De qué más nos acordamos? Que de su boca sale una espada de dos filos, pues esa espada no sale de su boca en el momento de la resurrección. ¿Por qué? Porque el cuerpo del Señor Jesucristo, en el momento de su resurrección y en el momento de sus apariciones, no se parece al cuerpo de Apocalipsis capítulo 1. La respuesta está muy clara. Porque Cristo no resucitó con un cuerpo glorificado. Cristo resucitó con el mismo cuerpo con el cual fue crucificado, solamente que sanado, restaurado por el Espíritu de Dios, y solamente dejó unas cuantas marcas como prueba a sus discípulos escépticos. Amén. Amén. Es más, en ese caso no se utilizaría la palabra resurrección. ¿Para qué resucitar? Póngase a pensar, Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. En ese caso no se utilizaría la palabra resurrección. ¿Para qué resucitar? Uno resucita, o la palabra resurrección siempre se aplica a algo que ha estado como. Creo que es muy fácil de entender, ¿cierto? La palabra resurrección siempre se aplica a algo que ha estado muerto. Si Cristo resucita con un cuerpo glorificado, de por sí ya es una contradicción completa. Porque ¿cómo el Señor va a resucitar un cuerpo glorificado que nunca ha estado muerto? La resurrección es un término que solamente se aplica a algo muerto. Lo que se murió no fue un cuerpo glorificado. Lo que se murió fue un cuerpo humano. Lo que resucitó no fue un cuerpo glorificado, es una contradicción absurda. Lo que se resucitó fue un cuerpo muerto. ¿Sí se da cuenta que hay mucha barrabasada que se dice por ahí? Que el Señor atravesaba paredes. No atravesaba paredes. Era el mismo cuerpo humano. Y eso lo sostiene aquí el versículo 11 en Romanos capítulo 8. Ahora, ¿estamos claros con lo que estamos diciendo? Le he presentado varios argumentos. Recuerde que la predicación es con argumentos. Recuerde que hay que exponer la Biblia. La exposición es con argumentos. Si no hay argumentos, a usted lo están engañando. Usted no está entendiendo nada. Está perdiendo el tiempo. Está perdiendo su diezmo, su ofrenda. Está perdiendo su siembra. Una buena tierra es un lugar donde usted lo capacitan, donde le dicen la verdad, donde con argumento, donde lo llevan a abrir la Biblia, le dicen: mire, esto es lo que la Biblia enseña.
Otra vez el versículo 11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Pregunta, ¿el Espíritu Santo mora en usted? ¿Vive en usted? ¿Habita en usted? ¿Está en usted? Ok, recuerde que ese Espíritu Santo fue el que con su poder levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Cómo le parece? Ese Espíritu Santo fue el que con su poder levantó de los muertos a Jesús después de haber sido masacrado. ¿Cómo le parece? Si el poder del Espíritu Santo se manifestó en el cuerpo de Jesús de esa manera tan impresionante, lo que dice el versículo 11 es, ese mismo poder se va a manifestar en su vida de una manera también impresionante. ¿Cómo le parece? El único que puede cambiar la condición de muerto a vivo es el Espíritu Santo. Ya se dijo en el versículo 10 que el espíritu está vivo, pero el cuerpo está muerto. Y usted dirá, entonces no tiene solución porque está muerto. No, no es cierto. Secularmente se dice que lo único que no tiene solución es, mundanamente hablando, hablemos como mundanos un momento, hablemos como impíos un momento. Entre impíos se dice que lo único que no tiene solución es ¿qué? Si usted alguna vez lo ha dicho, pues usted está hablando como un impío. Si usted alguna vez lo ha dicho, usted está hablando como uno que no tiene a Dios en su vida, como uno que carece del Señor. Eso dice un mundano, eso dice un impío. Usted sabe que lo único que no tiene solución es la muerte. Con Dios no. Porque el versículo 10 dice que el cuerpo está muerto. Pero el versículo 11 dice que el Espíritu Santo levantó a Jesús de entre los muertos. O sea, el Espíritu Santo nunca dirá, lo único que no tiene solución es la muerte. Porque si el problema es la muerte, la solución es el poder del Espíritu Santo. Si lo único que no tiene solución es la muerte, entonces deje de orar por ese ser querido que está muerto en delitos y pecados. Dese cuenta lo absurdo. Le repito el argumento. Si lo único que no tiene solución es la muerte, entonces deje de orar por ese ser querido suyo que está muerto en delitos y pecados. ¿Para qué va a orar por uno que está muerto en delitos y pecados si para usted lo único que no tiene solución es la muerte? ¿Cómo le parece el argumento? Responda usted cómo le parece. Responda usted cómo le parece. Está escribiendo, ¿cierto? Yo espero. Ilógico, 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 ilógico. Ups. Muy contradictorio. Sí. ¿Cómo le parece el argumento? Lo único que no tiene solución es la muerte, entonces deje de orar. Deje de orar por la esposa que está muerta en delitos y pecados. Deje de orar por sus hijos, no pierda el tiempo orando por sus hijos. Nada va a pasar ahí. Ellos no van a pasar de muerte a vida. ¿No ve que lo único que no tiene solución es la muerte? ¿Sí se da cuenta lo ilógico, lo contradictorio, lo absurdo, lo irracional que uno como cristiano muchas veces puede llegar a ser? Está orando para que Dios dé vida, pero yo digo que lo único que no tiene solución es la muerte. Y hay algo más, Dios mío, más serio que la muerte física, y es la muerte espiritual. O sea, es más fácil darle vida a un muerto físico que a un muerto espiritual. Y sin embargo, el Espíritu Santo le da vida a los muertos espirituales. Leo, entendido, esas palabras han sido dichas por las incorrectas enseñanzas dadas por las tradiciones religiosas. De acuerdo. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Porque lo importante es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Lo importante es qué enseña el Señor en las Escrituras. Eso es lo importante. Pues lo importante es entender que para Dios todas las cosas son posibles. Hasta resucitar a un muerto. Punto.
De modo que para el Señor todas las cosas son posibles y todas las cosas tienen solución. Y al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es fácil. Al que cree, todo lo puede en Cristo que le fortalece. Al que cree, le es posible creer que Dios puede resucitar a un muerto. Amén. De manera que al que cree, para el que cree, todas las cosas tienen solución. ¿Qué tal esto? Para el que cree, todas las cosas tienen solución. Y si todas las cosas tienen solución, estimado hermano en Cristo, ¿por qué se afana? Si todas las cosas tienen solución al que cree, estimado hermano en Cristo, ¿por qué se preocupa? ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué ese sentimiento de incompetencia, de incapacidad? ¿Por qué esa desilusión? Si al que cree, todas las cosas tienen solución. ¿Lo cree? Porque es al que cree, ¿no? Todas las cosas tienen solución. ¿Lo cree? Espero lo crea. Ninguno ha dicho lo creo. Estefanía dijo, así es. Muy bien. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, mire lo que dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo con mi cuerpo que está muerto? ¿Por qué está muerto? Porque está separado de Dios. Él jalonea para donde quiere. ¿Para dónde quiere? Versículo 10. Para el pecado. Porque el cuerpo está muerto a causa del pecado. Jalonea hacia el pecado. Pero el Espíritu Santo vivifica mi cuerpo mortal. Le da vida a mi cuerpo mortal. ¿Cómo así le da vida? Pues une mi cuerpo con la voluntad del Espíritu de Dios. Me da la capacidad para golpear mi cuerpo y ponerlo en servidumbre. Me da la capacidad para domar mi cuerpo, para enseñorearme de mi cuerpo, para ejercer autoridad sobre mi cuerpo y para impedir que mi cuerpo haga lo que mi cuerpo quiere hacer. ¿Estamos claros con esto? Ahora, ¿a qué parte de mi ser el Espíritu Santo le da el poder, la autoridad, el señorío, la fuerza, la energía para poder domesticar el cuerpo? ¿A qué parte de mi espíritu, de mi ser? Creo que le respondí. ¿A qué parte de mi ser el Espíritu Santo le da la fuerza? Pues a mi espíritu. Por eso el versículo 10 menciona a esos dos componentes, no menciona el alma. Menciona el cuerpo y el espíritu. Dice que el cuerpo está muerto, el espíritu está vivo. Entonces, ¿qué es lo que vivifica el espíritu? Mi espíritu. Le da fuerza, le da energía, le da poder, le da autoridad. ¿Para qué? Para que usted se enseñorea de su cuerpo. Es que me ganó el cuerpo. No, si a usted le gana el cuerpo es porque su espíritu está débil. O sea, frente a una tentación, la tentación tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo se siente arrastrado, seducido hacia algo. Puede ser, no sé, el alcoholismo, el cigarrillo, el tabaquismo, la drogadicción. Puede ser algo sexual. Puede ser la fornicación, el adulterio, lo que sea. El cuerpo. ¿Dónde están las hormonas? ¿Dónde están las hormonas? ¿Dónde viven las hormonas? ¿Dónde viven las hormonas? Me imagino que no está buscando en el diccionario de Wikipedia dónde viven las hormonas, ¿cierto? Las hormonas viven en el cuerpo. Excelente. ¿Dónde viven las hormonas? En el cuerpo. Muy bien. Y usted dirá, por eso las hormonas son incontrolables. ¿Es eso cierto? ¿Las hormonas son incontrolables? ¿O las hormonas se pueden controlar? ¿O las hormonas se pueden refrenar? ¿O las hormonas se pueden domesticar? ¿O usted puede controlar las hormonas? Se pueden controlar.
se controlan desde un espíritu humano que está vivificado, fortalecido, energizado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que enseña el versículo 11. ¿El poder en dónde está? Es que yo no tengo fuerza. No, usted no tiene fuerza, pero hay alguien que vive en usted que sí tiene la fuerza. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Basta con que le pida al Espíritu de Dios y basta con que lo confiese con su boca. Pida al Espíritu de Dios: Señor, dame fuerza espiritual para poder controlar mis hormonas. Y basta con que lo confiese: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en mí, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos vivificará mi cuerpo mortal por su Espíritu que mora en mí. O sea, tengo la fuerza del Espíritu para controlar mi hormona. ¿Cómo le parece? Entonces el que dijo: caí en fornicación porque es que soy muy débil, caí en adulterio porque soy muy débil, eso no es excusa. La excusa de debilidad no es la excusa de la incredulidad la que vale ahí, es la excusa de la necedad la que vale ahí, es la excusa de la testarudez la que vale ahí. Porque si usted sabe que hay un poder que no es de este mundo, que lo capacita para vivir santamente, pues ¿por qué no hace uso de ese poder? ¿Por qué tiene que estar a cada rato dándole rienda suelta a su propio cuerpo? Mire, si usted le dice a su cuerpo: cuerpo, le voy a dar desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche para que haga lo que quiera, dígame cuál será la conducta de su cuerpo. Le repito: cuerpo, voy a dejar que de 6 de la noche, de 6 de la tarde a 12 de la noche, usted haga lo que quiera, lo que se le venga en gana, cuerpo, hágalo. Dígame, ¿qué pasa con su cuerpo? La señora Zoila dice: uy, se enloquece. De acuerdo con la señora Zoila, se enloquece. Pero solamente responde la señora Zoila: oiga, hay cuerpos tercos que no quieren escribir. Reprendo cada cuerpo terco, cada mano terca, cada dedo terco que no quiere escribir una respuesta. Mire, la autoridad degradante. Dice Pepe: mínimo una orgía. Uy, tremendo, mire dónde caería Pepe. Dios mío, santo Señor, líbranos, protégelo, Señor, con tu espíritu. Marta León dice: se desordena. Mario dice: se aprovecha de esa libertad. Estefanía dice: todo un loquillo. ¿Qué tal loquillo, Estefanía? Pepe dice: jaja, nervioso. La señora Zoila lo acompaña, jaja, como diciendo: ¿qué pasó ahí, Pepe? Y Marta León: jaja, como diciendo: Pepe, a la 3, ¿qué pasó? Germán dice: se vuelve un loquito, se enloquece completamente, se desboca completamente. Muy bien. Por eso es que al cuerpo usted no le puede permitir que haga lo que quiera. Por eso es que usted tiene que andar siempre en la comunión con el Espíritu Santo. Fortalecido por el poder del Espíritu Santo, su cuerpo se mantendrá bajo autoridad. Amén. Uy, y Pepe responde y dice: se endiabla. El cuerpo se le endiabla. Ok. Bien. El versículo 12 dice lo siguiente: así que, hermanos, deudores somos. Hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Por qué utiliza el término deudor? Pues si yo soy deudor, quiere decir que debo algo, ¿cierto? Debo algo. Y si yo debo algo, pues yo soy esclavo de aquel que me prestó, dice la Biblia, y yo tengo que vivir pues haciéndole pleitesía siempre a aquel que me prestó. ¿Es o no es? ¿Alguna vez ha debido plata? ¿O debe plata? ¿Acaso no se siente esclavo de aquel al cual le debe? ¿Y acaso no tiene que hacerle pleitesía a aquel al cual le debe? ¿Acaso no siente que ese que le prestó es como su señor, como su amo, como que, ay, qué jartera esto? ¿Es o no es? Aquí está diciendo: deudores somos. Pero dice: no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, usted le debe algo a alguien, pero no a la carne. Si no le debe a la carne no es su amo. Usted no es esclavo de su carne. Si usted no le debe a su carne, no tiene por qué rendirle pleitesía a su carne.
Si usted no le debe nada a su carne, usted no tiene por qué andar viviendo en función de su carne, haciendo lo que a su carne le agrada, porque al fin y al cabo usted a su carne no le debe nada. ¿Qué tal si usted le dice a su carne, carne mía, no te debo nada? ¿Qué tal si usted le dice a su alma, alma mía, no te debo nada? ¿Qué tal si usted le dice a su cuerpo, cuerpo mío, no te debo nada? ¿Qué tal si usted le dice a su carne, ¿lo está haciendo? ¿Qué tal si usted le dice a su carne, carne mía, no te debo nada? Y como no te debo nada, yo no soy tu esclavo. Como no te debo nada, tú no señoreas, tú no mandas en mi vida. Como no te debo nada, no te rindo pleitesía. Y como no te debo nada, no vivo en función de tus caprichos. No te obedezco. Antes tú me obedeces a mí, porque a ti, carne, yo no te debo nada. ¿Cómo se sintió con esta confesión? Diga, ¿cómo se sintió con esta confesión? Empoderado. Empoderado, bendecido y afortunado, dice Pepe. Genial, Pepe. ¿Cómo se sintió Herman libre? ¿Cómo se sintió la señora Zoila satisfecha? Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pepe ya habló de orgías. Me siento endiablado, pero ahora empoderado, bendecido, afortunado. Gloria al Señor. Recuerde usted, mi estimado hermano, mientras termina de escribir, que el domingo tenemos reunión. Tenemos lugar nuevo. Yo le especifiqué todo en el grupo. Y ese lugar es en el barrio Galerías, localidad de Teusaquí. No se lo puede perder. Y es temprano. Recuerda la exigencia de los hermanos. Ay, que fuera temprano porque es que a las 11. Ay, que fuera más central porque es que mire, me toca ir hasta Puente Aranda. Ay, que, o sea, de verdad, se ha hecho de todo, teniendo en cuenta a los hermanos y a las hermanas, teniendo en cuenta al uno y al otro, midiendo distancias, el que viene del norte, del sur, del oriente, del occidente. A todos nos queda como la misma distancia, bueno, con excepción de los que viven por fuera de Bogotá, pero desde un portal, desde que se sube usted un Transmilenio, Zip, a todos nos queda casi a la misma distancia. Así que no puede haber ninguna clase de excusa. Usted no puede reclamar que es que le queda lejos y uno tener en cuenta la distancia y organizar la reunión en otro lado para que se dé el lujo de no ir. Usted no puede alegar que es que a las 11, imagínense, salgo a la 1. Esa reunión a esa hora tan atravesada y cuadramos la hora y se da el lujo de no ir. Porque entonces reclamo como para qué. ¿Reclamo por fregar o reclamo con justa causa? Pues de eso nos vamos a dar cuenta ahorita el domingo, mi estimado hermano. Si usted hace lo que su espíritu le indica o hace lo que su cuerpo le indica. Recuerde que si hago lo que mi cuerpo me indica, pues yo soy un carnal. Y si hago lo que mi espíritu me indica, pues yo soy un espiritual. ¿Cuántos carnales hay aquí? Ninguno vaya a decir amén. ¿Cuántos espirituales hay acá? Espero que todos digan amén. Yo soy una persona espiritual. Y hago reclamos, Freddy, con justa causa. Bueno, más que reclamos, es como solicitudes, peticiones, hacer caer en cuenta. Y listo, tiene usted un predicador terco, tiene usted un predicador necio en muchos sentidos, sí, pero que está abierto, que tiene sus oídos abiertos a escuchar al redil y tener en cuenta a las personas. Téngalo siempre presente. Alguien me dijo algún día, pero si usted va a poner la reunión por allá en Ibagué, exagerándome, pues ¿cómo quiere que yo vaya? No, en Ibagué está el hermano Rubelio, que a propósito ya esta semana arranca con la tercera célula. Tercera célula. Humanamente hablando está solo, pero el Señor lo está respaldando. Pero no vamos a poner la reunión en Ibagué para, fregar a los hermanos en Cristo, sino una reunión más central para beneficiar a los hermanos en Cristo. Se trabaja para el beneficio del cuerpo del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No tiene por qué vivir conforme a la carne, porque al fin y al cabo usted no le debe nada a la carne. Usted debe vivir conforme al Espíritu, porque es al Espíritu Santo al que usted le debe. ¿Está claro esto? ¿Por qué vivo en función del Espíritu Santo? Porque a Él le debo. ¿Por qué le rindo pleitesía y reverencia al Espíritu Santo? Porque a Él le debo. ¿Por qué le rindo mi vida completamente al Espíritu Santo? Porque a Él yo le debo. Mientras que a la carne no. Yo a la carne no la voy a satisfacer ni un solo momento. Es que yo no le debo nada. La carne está, como dice Pepe, endiablada.
La carne está seducida por el pecado siempre y me quiere arrastrar hacia el pecado. Por eso yo no puedo satisfacer la voluntad de mi carne porque no le debo nada. El versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, es lo que dice, moriréis. El que vive conforme a la carne, muere. Pero si vivís conforme al Espíritu, o más si por el Espíritu, como dice esta versión, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Creo que aquí usted puede entender la parte B del versículo. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué hay que hacer con las obras de la carne? Hacerlas morir. Eso se hace como por el Espíritu. Porque ya dijimos, mire, es que el Espíritu Santo le da a usted el poder, la capacidad, la habilidad para que usted se enseñoree de su cuerpo, se enseñoree de su hormona, de su neurona, se enseñoree de su temperamento, de lo sanguíneo que usted puede llegar a ser, de su cuerpo rebelde, necio, terco y testarudo. ¿Qué parte de mi ser es a la que el Espíritu Santo le da el poder, la capacidad, la habilidad, la energía, la fuerza? Ya lo respondió usted, pues mi espíritu. Entre más comunión con el Espíritu Santo usted tenga, más poder, más fuerza, más capacidad, más energía, más dominio sobre su cuerpo usted va a tener. Y de esa manera, mi estimado hermano, Romanos 12:1, búsquelo. Romanos 12:1. Usted no puede entender Romanos 12 si no entendió Romanos 8. Ya entendió esos versículos, ahora pase a Romanos 12, pero rapidito. O sea, tiene que decirme ya, es exacto, para que no se pierda lo caliente del asunto. Romanos 12:1 dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué es lo que tengo que presentar? Mi cuerpo. Yo tengo que presentar mi cuerpo. Quiere decir que yo debo tomar el control de mi cuerpo. ¿Cuándo lo tomo? Cuando tengo el poder en mi espíritu, cuando tengo fuerza en mi espíritu. Ahí yo presento mi cuerpo y mire que lo presento en sacrificio vivo. Característica de un sacrificio. Un sacrificio siempre, puntos suspensivos. Deme alguna palabra, alguna expresión. Característica de un sacrificio. Un sacrificio siempre y en todos los casos. Excelente, Marta León, esa era la palabra. Muy bien. Un sacrificio siempre y en todos los casos duele. Los sacrificios duelen. Cuesta. Muy bien, Estefanía. Los sacrificios cuestan. ¿Sí? Es que ir el domingo 9 de la mañana allá a Galería, localidad de Teusaquillo, a 4 minutos de la estación de la 57, a 5 minutos de la estación de Marley, eso duele. Si duele, es un sacrificio. Si es un sacrificio, hágalo. Porque no ve que la Biblia dice: no le voy a presentar a mi Dios algo que no me cueste. Si me está costando, me está doliendo, es un sacrificio aceptable, aprobado por la voluntad de Dios. Si está esperando ese domingo en donde con toda la comodidad y con todo el confort y con cero problemas usted pueda congregarse, pues no es un sacrificio que valga la pena. Aquí tenemos el caso de muchas hermanas en Cristo que para congregarse con nosotros los domingos se meten en problemas con sus esposos. Hombres que se meten en problemas con las esposas, con los hijos. Saben que venir a congregarse 2 horas representa toda una tarde de agresividad. Puede ser violencia, puede ser indiferencia, puede ser malas miradas, puede ser, o que ni le hablen, puede ser. Si usted no experimenta eso porque usted dice: no, es que yo me congrego y yo no tengo que rendirle cuenta a nadie, gloria a Dios, entonces ¿por qué no lo hace? ¿Sí se da cuenta? Que algunos teniendo la facilidad no lo hacen y otros no teniendo la facilidad con todo y eso lo hacen y se meten en problemas por la causa del Señor Jesucristo. La reunión de los domingos es para discipular, para formar, para imponer manos, para ministrar la presencia del Espíritu Santo, para, como dice Pepe, empoderar a los hermanos, para que sean llenos del Espíritu, bautizados en Cristo y para que puedan salir de ahí a predicar el Evangelio a toda criatura. Para eso es la reunión de los domingos. Las células son para evangelizar. Estos espacios, lunes, martes, jueves, viernes, más el del domingo presencial, es para discipular.
No le huya al discipulado, no le huya al perfeccionamiento, no le huya a capacitarse para salir a servirle a Dios. Ahí es cuando el Señor activa llamados, ahí cuando el Señor desata dones, ahí es cuando el Señor hace cosas grandes. Aparte que, recuerde usted que en este momento plenitud es una cosa completamente diferente. Una cosa era plenitud antes de la convención y otra cosa es plenitud después de la convención. Antes de la convención era un ministerio, plenitud. Después de la convención nosotros somos el cerebro en Bogotá y en Colombia de toda una evangelización y discipulado que se le tiene que hacer a este país. Antes de la convención éramos un ministerio local. Después de la convención, nosotros tenemos que ubicarnos en un lugar para abrir una sede principal, una sede central y una sede nacional para la evangelización de Bogotá, de Colombia y del mundo entero. Esa es la comisión. Esa es la comisión. Por eso aparecen los patrocinadores, que son aquellas personas que están dispuestas a empujar desde la oración, empujar desde el ayuno, empujar desde el aporte económico desde donde se encuentran. Aquí hay varios patrocinadores. Estefanía es una patrocinadora, vive en Madrid, España. Estefanía, si tú estuvieras viviendo por aquí en Bogotá o sus alrededores, ¿te congregarías con nosotros? ¿Pagarías el precio? Mario se encuentra en México. Mario, si tú estuvieras viviendo por aquí en Bogotá o sus alrededores, digamos en Cajicá, ¿pagarías el precio y te congregarías con nosotros los días domingos? Lo mismo le preguntaría yo a Alicia, que está en Estados Unidos. Alicia, si estuvieras aquí con nosotros en Bogotá o fuera de Bogotá, ¿pagarías el precio y te congregarías con nosotros ahí en Galerías? Lo mismo yo tendría que preguntarle a Vivian o a Leonardo, que están en Australia. Si estuvieran aquí en Bogotá o sus alrededores, ¿pagarían el precio para congregarse aquí con nosotros? Mire lo que responde Estefanía. Mire lo que responde Mario. Dice, sí, Señor. Ellos están a la distancia, haciendo una gran labor. No se pierden un solo discipulado. Usted los ve ahí. Estefanía se conectó el lunes. Estefanía se conectó el martes. Mario se conectó el lunes. Mario se conectó el martes. A los únicos que no tenemos aquí frecuentes y constantes es a Vivian y a Leonardo. Ellos están en Australia y nos llevan 15 horas de diferencia. De modo que cuando para nosotros es día, para ellos es noche. Cuando para nosotros es noche, para ellos es día. O sea, es otra cosa, es otro mundo allá completamente. Pero ellos colocan en su televisor, plasma, pantalla gigante, estos sermones. Los transmiten desde el canal de YouTube y toda la familia está escuchando frecuentemente estos sermones. Recuerde usted que desde Australia es que están pagando el arriendo mensual de esta plataforma Meet para podernos conectar durante más de una hora y que no nos corten. Y la idea es poder conectar 100, 200, 1000 personas a través de esta plataforma. Entonces cada uno está haciendo lo que le corresponde, le está costando, sí, duele a veces, sí, es un gran sacrificio, sí, pero usted lo hace. Y al hacerlo, está demostrando que usted no permite que su cuerpo haga lo que su cuerpo quiere hacer. Al hacerlo, usted está demostrando que su espíritu es el que prevalece. Y al prevalecer su espíritu, cosas grandes ocurren. Le repito, usted hace parte en este momento de una organización que se llama Ministerio Plenitud, pero que en este momento es diferente, es distinto. Se siente en el espíritu. Aparte de eso, nos han encargado quienes pagaron el Congreso, gente de Estados Unidos, nos ha encargado que nos dediquemos a liderar la evangelización de una ciudad, de un país y de una región en el mundo. Nos han dado la misión, la comisión, la autoridad, se ha delegado lo que tienen en su mano para que eso se lleve a cabo. No somos un ministerio aislado, somos el cerebro a partir de la organización de una convención. Eso era una prueba de fuego para nosotros. Se nos delegó la organización de una convención y salió perfecta.
Todavía hablan de eso y dice orden, organización, saben lo que hacen, se ponen de acuerdo, son unánimes, son diferentes los unos a los otros, pero logran ponerse de acuerdo y hacer grandes cosas. No importa que estén cerca, no importa que estén lejos. Esta gente es capaz. ¿Capaz de qué? Capaz de evangelizar toda una ciudad y capaz de evangelizar todo un país. Le pregunto para ir terminando, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿usted cree que somos capaces de evangelizar toda una ciudad? ¿Usted cree que somos capaces de evangelizar las 20 localidades de Bogotá? ¿Usted cree que somos capaces, en el nombre de Cristo y con el poder del Espíritu Santo, usted cree que somos capaces de evangelizar todo un país? ¿Usted cree que somos capaces de llevar el evangelio hasta las partes más recónditas de este país? ¿De llevar esta doctrina, esta evangelización y estos discipulados? ¿Somos capaces o no somos capaces? ¿Nos unimos para esto o no nos unimos para esto? ¿Quién está conmigo? Levante la mano y diga, hagámoslo. ¿Qué hay que hacer? ¿Evangelizar Bogotá? Hagámoslo. ¿Cuánto va a costar? Sacrificio, va a doler, va a costar. Hagámoslo. ¿Hay que evangelizar Bogotá y Colombia? Hagámoslo. Porque ese es el llamamiento, la asignación y es lo que Dios quiere que todos nosotros nos unamos para hacer. Por supuesto, con el Espíritu Santo respaldando. Excelente. Maravilloso Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. El cuerpo y el creyente y el cuerpo. ¿Qué es lo que tu palabra enseña? Lo que tu palabra enseña es que el cuerpo siempre tiene que estar en servidumbre. Y eso solamente se logra cuando hay fuerza, cuando hay poder y cuando hay autoridad del Espíritu. Fortalece nuestro espíritu, porque es de la única manera como nuestro cuerpo puede ser presentado como un sacrificio vivo, santo y agradable. Es de la única manera, mi Señor, mi Rey, mi Dios, como mi cuerpo puede servir como un instrumento para la predicación del Evangelio. Como mi boca, que pertenece a mi cuerpo, se abre para predicar el Evangelio. Mis manos, que pertenecen a mi cuerpo, se imponen sobre los enfermos y son sanos. Mis pies, que pertenecen a mi cuerpo, mueven todo el cuerpo para ir allá a los lugares donde no está el Evangelio y pregonar el Evangelio. Te pido, glorioso Señor, que no me gane mi cuerpo. Te pido, Señor, que en mi vida lidere y gobierne mi espíritu. Dale fuerza a cada creyente. Dale fuerza a cada cristiano. Los que son columnas económicas, columnas financieras de este ministerio. Así tú los usas. Y es don de Dios, dice la Sagrada Escritura. Y es servicio a Dios, dice la Sagrada Escritura. Mujeres como Juana, como Susana, dice que te servían con sus bienes. Quiere decir aportar económicamente de servicio y trae gran galardón. Pero al mismo tiempo, Señor, subir loma, bajar loma también es servicio y trae gran galardón. Es don de Dios el servicio, es don de Dios el dar. Pero si es don de Dios el dar, pues con ese dar se incluye algo para dar, o sea, la provisión económica, provisión sobreabundante. Y yo te quiero rogar en esta hora, Santísimo Dios, que tú le des sobreabundancia económica a cada persona que es un diezmista fijo, juicioso, que es un ofrendante, que es un aportante juicioso de este ministerio. Te pido, glorioso Señor, que con la misma medida que cada hermano da, que dan sin miedo, dan sin pena, Señor Dios, dan generosamente de la misma manera, sus arcas, sus cuentas, sus manos, sus bolsillos sean llenos con sobreabundancia. Que estas personitas que tú has levantado aquí dentro del país, aquí dentro de la ciudad, como columnas económicas, prosperen sobreabundantemente. Pero también que estas personitas que tienes por fuera del país, como por ejemplo Juan Esteban y Estefanía, que prosperen sobreabundantemente. Vivian y Leonardo, que prosperen sobreabundantemente. Te pido, Señor, por Alicia en Estados Unidos, que prospere sobreabundantemente. Te pido por Mario en México, que prospere sobreabundantemente. Que lo que vean, Señor Dios, sea correr el capital a sus manos. Porque con la misma medida con que uno mide, uno volverá a ser medido. Con la misma generosidad con que uno contribuye, con esa misma generosidad se volverán a llenar las arcas y los graneros. Así lo creemos, mi Dios, y así lo declaramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.